Hola, mi nombre es Alejandro y ahora veremos la primera parte de cómo realizar citas bibliográficas en estilo APA. El resultado de aprendizaje de esta cápsula es aprender a utilizar la normativa APA para elaborar citas bibliográficas en trabajos académicos y o de investigación. Para alcanzar el resultado de aprendizaje ya mencionado, es que vamos a revisar los siguientes contenidos, que son las normas APA, cuál es el formato de una cita bibliográfica y las citas textuales o directas. Bueno, ¿y qué son las normas APA? Son un compendio de pautas editoriales orientadas a la redacción de trabajos académicos y científicos, poniendo al alcance reglas esenciales y necesarias para la escritura. Por lo tanto, también es una completa guía para la citación de las fuentes utilizadas y elaboración de citas y referencias bibliográficas. Además, mencionar que fueron desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología y que entre sus propósitos se encuentra el uso ético de la información, evitar el plagio y respetar la propiedad intelectual. Y para esta presentación nos basaremos en la última edición disponible, la séptima del año 2019. ¿Y qué es una cita bibliográfica? Es una forma de referencia breve dentro de un texto, la cual dirige a los lectores a una entrada completa en la lista de referencias o bibliografía. La cita bibliográfica se debe incluir en la redacción del trabajo, o sea, en el propio texto, o tabla, figura o apéndice. ¿Y sabías que la selección cuidadosa de citas relevantes es un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto, a la vez que constituye una importante fuente de información para el lector? Ahora veremos el formato de las citas bibliográficas. El estilo APA emplea el sistema de citas autor-fecha. Existen otros estilos que, por ejemplo, ocupan el formato numeración, como por ejemplo el estilo Vancouver. Bueno, y las citas en el texto tienen dos formatos. Uno es la cita entre paréntesis, donde los datos del autor y fecha de publicación, dependiendo del caso también puede ir el número de página, pero eso lo vamos a ver más adelante, se colocan entre paréntesis, ya sea dentro o al final de una oración. Y la cita narrativa, en que los datos del autor se incluyen dentro del texto como parte de la oración, o sea, fuera del paréntesis. Seguido del autor se incluye la fecha de publicación entre paréntesis, como aparece en el segundo ejemplo de la diapositiva. En esta diapositiva tenemos una tabla resumen con los tipos de citas bibliográficas. Vamos a partir por las citas textuales o directas, que se subdividen en dos. La cita corta, que tiene una extensión de hasta 39 palabras, y la cita larga o en bloque, que es de 40 o más palabras. Además, existe la cita no textual o indirecta, que también se conoce como parafraseo, y es cuando uno redacta con sus propias palabras la idea de otro autor. Independiente que sean citas textuales o no textuales, ambas pueden ser realizadas en los dos formatos que ya vimos, que es entre paréntesis o cita narrativa. Es importante mencionar cuándo citar, ya cada vez que alguna obra de otro autor cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en tu trabajo. Por eso es que pueden ser citas textuales o no textuales o parafraseo. Vamos a comenzar por las citas textuales o directas. En la cita textual o directa se reproducen o transcriben las palabras textualmente de otra obra. Este es el clásico copiar-pegar. Y sus elementos, los datos que debemos colocar en la cita son el apellido del autor o autores, el año de publicación y la página en que se extrajo la cita, solamente con un P punto y el número de la página, por supuesto. Aquí, más abajo en la diapositiva, tenemos un ejemplo de la misma cita en formato paréntesis y otro en formato cita narrativa. En el formato paréntesis, los datos van al final
después de la cita. La cita está claramente identificada ahí por las comillas, porque es una cita corta de hasta 39 palabras. Y terminamos con los datos de autor, que en este caso son 2, coma el año y coma el número de la página. En el formato de cita narrativa, los datos de autoría se incluyen en la misma redacción, van fuera del paréntesis. Inmediatamente al lado va el año, que se mantiene entre paréntesis, pero antes que la cita. Incluso va un conector donde dice señalan que. Luego va la cita entre comillas y para finalizar se coloca entre paréntesis el número de la página. O sea, están los mismos elementos, pero en este caso en otro orden. Como ya lo mencioné previamente, las citas textuales se subdividen por su extensión. Ahora vamos a ver ejemplos de la denominada cita corta, que contienen hasta 39 palabras. Los datos pueden colocarse en distinto orden dependiendo de lo que se quiera enfatizar, ya sea el contenido, el autor o incluso el año de publicación. Entonces acá tenemos 3 ejemplos de la misma cita, en el cual en el primer caso tenemos énfasis en el contenido, por lo tanto se ocupa el formato entre paréntesis y los datos de la cita van al final. En los dos otros ejemplos se ocupa el formato narrativo, ya que en el ejemplo número 2 se quiere destacar al autor y en el último ejemplo se destaca el año de publicación. ¿Ya? Por eso se parte en 2002, Pérez concluyó que, y después viene la cita y al final viene el número de la página. Ahora veremos ejemplos de la cita textual en bloque o también conocida como cita larga, ya que su extensión es de 40 o más palabras. Es importante considerar que en este tipo de cita no se utilizan ya las clásicas comillas. La cita textual directa en bloque se ubica en un texto independiente o nuevo párrafo con una tabulación distinta. Como se ve en el ejemplo, tenemos la tabulación donde dice otros autores, sin embargo, en contradicho esa opinión, 2 puntos, y luego copiamos y pegamos la cita, que va sin comillas, pero apretamos el botón Tab y movemos todo ese párrafo a una tabulación distinta. ¿Ya? En el ejemplo también vemos ambas opciones, el formato de cita entre paréntesis y el formato de cita narrativa. Como ya hemos visto, en el formato de cita narrativa, los datos del autor y el año van previo a la cita y al final, después de la cita, va el número de la página, que en este caso en particular incluye 2P porque la cita parte al final de la página 111 y termina al comienzo de la página 112. Por eso, por ser más de una página, se anota pp. Continuaremos revisando el contenido sobre cómo realizar citas bibliográficas en estilo APA en la siguiente cápsula de video.